¿Qué tal? Gracias a todos por acompañarnos en este gran evento que es nuestro Congreso de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Vamos a hablar de este tema que es cómo se analiza o evalúa la personalidad violenta en un ser humano. Es común hablar de agresividad y violencia más en estos días de confinamiento y lo hacemos como si fuera un mismo concepto. Esto hace que tal vez generalicemos en conductas y actitudes y se nos dificulte dar un proceso adecuado a circunstancias que estamos viviendo en esta nuestra nueva normalidad, nuestra actualidad. Darnos cuenta de nuestras características de personalidad es importante para hacernos responsables de nuestros actos. Sin embargo, para los estudiosos de la salud mental es algo más. Es tener conocimiento científico de los perfiles de personalidad para dar un buen diagnóstico. Es determinante. Es determinante en el análisis efectivo que debemos de hacer. Al evaluar a una persona, estamos buscando características agresivas o una personalidad violenta. En el confinamiento por la emergencia sanitaria, las características que predominaron en las personas confinadas eran de agresividad o eran conductas violentas. Al evaluar a una persona acusada, un indiciado, debemos de conocer el perfil de personalidad que buscamos, las características que van a ser importantes para determinar un diagnóstico. Por eso mi interés, por eso esta investigación que hice y que por lo visto tal vez no soy la única, ¿sí? Y obvio no lo soy. Sin embargo, a hacerlo, sin embargo que nos importe a todos, que nos importe a todos y que estemos eh, bien puestos como para lograr un análisis, una discriminación o que de verdad nos preocupe si estamos generalizando o no una conducta agresiva, ¿sí? Voy a hablar de estadísticas y las estadísticas pues resultan un tanto impactantes. Y en esas estadísticas pues son de las demandas que se han recibido por violencia, ¿sí? Me voy a ir un poquito en este momento, vamos a analizar un poquito acerca de la teoría del delito y voy a comentar acerca de una publicación electrónica, la número 1 del 2014 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la página 31, y nos menciona lo siguiente. El delito se integra en 3 categorías, sedes o escalones, a saber, es conducta típica, anticuricidad y culpabilidad. El orden metodológico de esas 3 categorías es inalterable, pues de lo contrario, vamos a estar imposibilitados para realizar un análisis sistemático que nos permita determinar si se cometió o no un delito. Luego entonces, no debemos pasar a la siguiente categoría sin haber confirmado la antecesora. De ahí que solo después de confirmar la tipicidad de la conducta, podemos analizar su anticuricidad. Y obvio, finalizar nuestro estudio con la culpabilidad, lo cual implica que una vez superada alguna de las categorías, pues ya no podemos volver atrás, ya no podemos retroceder, ¿ok? Pero ahora, analicemos. Jurídicamente, ¿qué es una conducta típica? Cuando el legislador identifica conductas que lesionan o ponen en peligro grave a un bien fundamental para la sociedad, puede tomar la decisión de prohibirla penalmente e incorporar su descripción en la ley penal. En ocasiones bastará un artículo para describir por completo el comportamiento prohibido o ilícito,
pero en otras será necesario relacionar varios artículos o varias leyes penales. Conducta típica es, digamos que en esto existe una relación intrínseca entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Ok? El sujeto activo es la persona que realiza la conducta que normativamente se considera como prohibida, sea de acción o por omisión, mientras que el sujeto pasivo es aquella persona o ente cuyo bien jurídico fundamentalmente fue lesionado o puesto en peligro. Esto por el comportamiento de sujeto activo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, a los expertos de la salud mental nos corresponde analizar la relación en la conducta típica del sujeto activo que lleva a cabo el acto legalmente prohibido, ya sea por acción o omisión, pero no nada más esa relación es la que nos compete, sino también la del relacionado con el perfil del sujeto activo como victimario, sí, pero también la del sujeto pasivo que está denominado como víctima, ¿ok? Para llevar a cabo esos análisis determinamos entonces de forma primaria un perfil, un perfil. No voy a profundizar mucho en este resumen de la teoría del delito. Solo lo voy a usar para la reflexión sobre la importancia del análisis de la personalidad según sea el caso conferido. Sí, necesitamos un perfil de personalidad a evaluar qué es lo que estoy buscando y tengo que tener muy claro qué es lo que voy a buscar, qué es lo que voy a analizar para saber qué pruebas voy a aplicar. Y esto sea del tipo legal, clínico, educativo, laboral o vocacional, ¿ok? Siempre tengo que tener bien claro qué es lo que estoy buscando para saber con qué pruebas o cómo voy a evaluar a esta persona. En esto que en lo que les acabo de mencionar de la teoría del delito, hablamos de acciones y omisiones u omisiones, ¿ok? Esto conlleva una connotación de situaciones prohibidas, lo que podría derivar entonces en una situación de antijuricidad y por lo tanto de culpabilidad, lo que va a derivar en una condena, ¿ok? Entonces, generalmente o de forma común o ordinaria o es parte de lo que hacemos, hablar de conductas agresivas y violentas, pues nos va a dirigir a situaciones prohibidas, penadas, ¿sí? Penadas y castigadas por la ley y por la sociedad. Sin embargo, es por la mayoría de nosotros conocido que la agresividad es parte de la biología humana. Sí, todos, ¿sí? Es parte de nuestro instinto, es parte de ese instinto de supervivencia, incluso necesaria para situaciones específicas. En otras circunstancias también es una manifestación natural de un estado de ansiedad, de angustia, que no necesariamente tiene que ser el hecho de estar en contra de otro o molesto con otro ser humano en específico. Puede ser que estemos en una situación de una baja economía, que esté en peligro nuestra salud, una preocupación académica. Esto lo podemos relacionar con un estado de humor alterado. ¿Quién de nosotros no ha estado de mal humor? ¿Ok? El mal humor puede conllevar angustia, ansiedad, temor. Este estado de emoción alterada es una reacción biológica, es una situación de incomodidad. ¿Ok? Cuando un ser humano se encuentra en este estado,
puede reaccionar a cualquier estímulo, a cualquier tipo de estímulo. Inclusive el estímulo puede ser positivo o negativo, ¿ok? Y sin embargo, por estar así en una situación de humor alterado, de mal humor, podemos reaccionar de manera agresiva. Podemos tener una reacción, ¿ok? Inclusive cuando tenemos hambre, nos ponemos de mal humor, ¿sí? Cuando queremos o tenemos alguna preocupación, nos ponemos de mal humor, nos habla alguien y contestamos, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Podemos contestar de manera impulsiva y esto se relaciona con la agresión. Pero vamos, alguna definición de agresión, tomemos una. Wikipedia, ¿qué les parece? Wikipedia. En términos de agresividad de Wikipedia, hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con una intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expresiones verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. ¿Ok? Eso es lo que dice Wikipedia. Pero vamos a tomar la definición de alguien más que me encontré por ahí, que dice, agresividad, nombre femenino, tendencia a atacar o actuar de modo agresivo. Descarga su resentimiento y agresividad sobre las personas más próximas. Y ya vemos que cuando se da una definición, luego dice, también puede significar empuje y decisión para emprender una tarea o enfrentarse a una dificultad. Es otra definición, pero ¿qué les parece si nos vamos a la de la RAE, la Real Academia Española? Y dice, proviene de agresivo. Es una tendencia a actuar o a responder violentamente. Es una definición. Y dice la RAE, pero también puede significar acometividad. Propensión a acometer, atacar, embestir, brío, pujanza, decisión para emprender algo y superar dificultades. ¿Ok? Estas son definiciones generales de la agresión. Sabemos que puede haber una definición de tipo biológico, neurológico, ¿ok? Vamos a documentarnos con respecto a la visión de un neurólogo. Vamos a tomar la de un neurólogo, Eduardo Castro, de Quito, Ecuador, en un escrito que hizo en el 2002. Está muy sencillo, muy práctico, lo podemos, es de fácil comprensión para todos nosotros. Y habla de que tenemos el hipotálamo en el cerebro. Me fascina la neurología, una de mis maestrías es precisamente en el área de la psicología clínica y a mí me fascina la neurología. Y vamos, hipotálamo coordina la expresión periférica del estado emocional. Ajá, sí. El hipotálamo es el que coordina la expresión periférica del estado emocional. Podemos decir ahora, no necesariamente te quiero con todo mi corazón, te quiero con todo mi hipotálamo, ¿va? Amígdala interviene en la expresión somática de la emoción, le da la expresión a nuestra cara y cuerpo, permitiendo expresar miedo, rabia, sorpresa, y de esta manera prepara el cuerpo del individuo, al individuo, ante una posible amenaza cuando hay un estímulo que la persona siente amenazante. Nos prepara para la respuesta de huir, de salir corriendo o bien de enfrentar la situación, ¿ok? La mediación que hace la amígdala es tanto en un estado emocional consciente o inconsciente, por lo que su activación va a preceder a la respuesta ante el estímulo. Bueno, vamos a hablar también de la corteza frontal, del cíngulo hipocampo. Estos convergen con el órgano efector, ¿sí? El de la acción, atacar o huir.
pero también lo guarda en la memoria emocional que va condicionándonos, educándonos hacia una respuesta futura para si volvemos a estar en una misma situación. ¿Ok? Por eso esta parte tiene una importancia fundamental en la psicopatología. ¿Ok? Porque hay receptores betadrenérgicos que van a intervenir en la memoria emocional, pero también hay beta bloqueadores que van a interferir para que se almacene esta experiencia. Pero bueno, ya en su clase de neurología se las voy a dar después. Esto es importante nada más como para que reconozcamos que somos organismos biológicos, que hay estructuras anatómicas en la emoción. Estas son compartidas por actividades muy elementales como es el tener hambre, el tener apetito, gusto, satisfacción, la cuestión sexual. Y en la sabiduría del proceso evolutivo, todos estos procesos neuronales se van aproximando y nos van dando gusto, disgusto, nos van haciendo entes sociales, ¿ok? Ya esto va a dar algo llamado neocórtex para priorizar información que va a provenir de lo que son nuestros circuitos neuronales, nos van a llevar a una información periférica y nos van a hacer tomar buenas decisiones. Es donde nosotros podemos priorizar y tomar ya una decisión adecuada. Bien, entonces, estamos hablando de neurología, hablamos de la teoría del derecho y también de lo que son las definiciones que existen sobre la agresividad y la violencia y la importancia de tener un perfil para poder evaluar. Entonces, siguiendo con la biología, existen estudios científicos donde se demuestra que la actividad serotoninérgica y su relación con una enzima catalizadora influye en la agresividad humana, o sea, en nuestra reacción. ¿Ok? Y esto va a influir en factores como el sueño, la alimentación, el miedo, la angustia, que van a impactar en si producimos o no la serotonina. ¿Ok? ¿Qué lo facilita que tengamos esta actividad serotoninérgica? Pues es el deporte, una buena alimentación, o sea, alimentación adecuada, un estado de seguridad. Y les pregunto o cuestiono, en esta época, en esto que estamos viviendo, ¿podían las personas salir a la calle a hacer deporte? ¿Sí? ¿Había una adecuada alimentación? ¿Nos sentíamos seguros? ¿Sí? ¿Teníamos una sensación de seguridad? Es probable que hubiera muchas personas preocupadas. Es probable que hubiera mucha ansiedad. ¿En quién? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Quiénes estaban ansiosos? Y entonces regresa la pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo entonces puede ser una persona violenta? ¿Y cuándo puede ser una persona agresiva? Ya vimos, no son sinónimos, depende una de la otra. Si hemos analizado la agresividad, en realidad no lo hemos hecho muy profundamente, es muchísima información en la investigación, hay mucho para documentar, para fundamentar, sin embargo tenemos un tiempo limitado en esta ocasión. Y lo que ahí me gustaría por lo menos es clarificar lo que es una y la otra. En esta presentación mi objetivo es de que los criterios queden claros en cuanto a definiciones y que podremos, y ya que como podremos haber notado de manera común y general, se asocia y sin reserva la agresividad a la violencia. ¿Ok? Y ya vimos en neurología, está claro, que es parte de la agresividad de la naturaleza humana. Entonces, para ser violentos, la violencia requiere de un proceso cognitivo, un razonamiento lógico,
un razonamiento lógico y social para poder generarla. Una persona violenta dirige la agresividad con una conciencia de querer dañar al otro. Es la intención de dañar al de enfrente con toda su biología, ¿ok? Pero debe de razonarlo, no es porque en ese momento esté de mal humor, no, realmente su intención es la de dañar a una persona, una situación específica. Eso es realmente la violencia. Entonces, vamos, eso de clarificar las diferencias es para que nos permita un diagnóstico fiable de cuándo es violencia, pues cuando hay intencionalidad o hay una patología, ¿ok? Y en este momento no estamos realmente juzgando la acción, ¿ok? Solo estamos discriminando, ¿va? En este tiempo de pandemia hubo tanto hombres como mujeres con temor, con angustia, algunos en estado de duelo por la pérdida de seres amados, con baja economía, ¿sí? El instinto de supervivencia ha prevalecido, predominó en muchas de nuestras familias. Es más, vivieron en un estado de ansiedad, de tensión, elevadísimo, en muchos casos muy elevado. Esto generó situaciones de agresividad que no en todos lados, no en todas las circunstancias, correspondía necesariamente a un acto violento. ¿Ok? Insisto, no le voy a dar una connotación de legalidad, ni tampoco voy a justificar acciones. No es mi intención. ¿Ok? Y en la introducción era una forma de exponer la realidad que estábamos viviendo, de entender las razones, no necesariamente juzgarlas en este momento. ¿Ok? Hay mucho que hace falta exponer en este análisis. Pero, ¿qué les parece si les doy algunos resultados? Los resultados que les voy a dar ahorita son de las demandas de violencia familiar del área de gobierno donde llegan las demandas de violencia familiar y está fechado del 2 de mayo al 30 de agosto. Al 30 de agosto. O sea, me esperé a obtener todas las posibles precisamente en esta época de pandemia. Y quiero decirte que las demandas más elevadas pugnaron en la cuestión de las demandas de, con respecto a las situaciones psicológicas, de violencia psicológica, y las demandas de agresiones físicas eran las dos, ¿ok? Y te comento, fueron 407 demandas de violencia psicológica. ¿Y a qué nos referimos? Yo cuando hago la entrevista le pregunto a la encargada del área, oye, disculpa, ¿y a qué se refieren con violencia psicológica? ¿Qué cabe dentro de lo que es la violencia psicológica? Y me dice, bueno, en violencia psicológica cabe el hecho de la agresión verbal, la humillación, cabe el hecho de levantarle la voz, a decir obscenidades, palabras altisonantes a la otra persona. Estas caben dentro de las demandas psicológicas. Y lo curioso es que de las 407 demandas, 315 fueron mujeres las que sufrieron la violencia psicológica y 92 hombres también sufrieron de violencia psicológica. Esto quiere decir entonces que el 77.39% fueron mujeres psicológicamente violentadas y el 22.60% fueron de hombres psicológicamente violentados. ¿Ok?
Pero dices, bueno, vámonos a lo que nosotros conocemos como una violencia gráfica, ¿sí? La de las agresiones físicas. Hubo 222 demandas de agresión física, en donde el 58.9% fueron mujeres físicamente violentadas y el 41% fueron hombres físicamente violentados. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de estadística pura, pero déjame comentarte también lo siguiente. Voy a documentarme con mi gráfica que tengo por aquí preparada para comentarte que dentro de esta gráfica se hizo una encuesta como para preguntarles a las personas qué consideraban violencia, ¿ok? Y dentro de lo que consideraban violencia, pues claro que usamos preguntas de violencia psicológica, lo que tienen catalogado como violencia psicológica y lo que tienen catalogado como violencia física, ¿ok? Y las personas, se les pregunta, ¿has peleado usando groserías, palabras altisonantes con miembros de tu familia alguna vez? El 53.2% dijo alguna vez. El 23% dijo varias veces. Y un 17% dijo muchas veces. ¿Ok? Hubo un porcentaje mínimo, casi inexistente, de nunca. Y eso nos daría casi un 100% de personas que han usado groserías o palabras altisonantes en la relación con sus familiares. Lo usaron en este tiempo de pandemia. ¿Quiénes han peleado físicamente? O sea, que han llegado a los golpes. El 40% dijo, hemos llegado a los golpes. Se les preguntó cuando tienen relación de pareja y tu pareja te desespera, el 84% dijeron, sí, por lo menos alguna vez en la vida me ha desesperado. Entre esos estoy sumando porque el 36% dijo, muchas veces mi pareja me ha desesperado. Esto es antes y durante la pandemia. Obviamente se les hizo la pregunta de si en esta época de confinamiento por cuestiones de salud aumentó. Claro que aumentó, por supuesto que aumentó, por supuesto. Pero curiosamente, para poder tener una curva de inicio, durante y en la actualidad, la mayoría mencionaron que al inicio fue más elevado, mucho más elevado la sensación de miedo, desesperación y desánimo. Hubo un proceso adaptativo en la relación de las parejas, en donde sí, al inicio mucho, en algunos hubo un increscendo y luego como en una campana de caos disminuyó por el proceso adaptativo. ¿Qué consideraban como agresión? Consideraban como agresión, claro que sí, los gritos, manotazos, perdón, los golpes, también las humillaciones o palabras fuera de contexto, también eran considerados como una forma de violencia y no todas usadas. Cuando se les pregunta de manera directa, ¿te consideras a ti mismo como una persona violenta? Con esta connotación y esta definición que se le ha dado a la agresividad, la gran mayoría contestó. Un 63% contestó, algunas veces he sido violento. ¿Por qué?
solo porque algunas veces habían sido solo agresivos. Porque no hay una discriminación en esto, pero no nada más para las personas en lo común. También para los estudiosos de la salud mental, tendemos a confundir la agresividad con la violencia. ¿Qué estamos haciendo? Pues no estamos evaluando adecuadamente. Esto lo dejo a su consideración. Hay mucho más con respecto a esta investigación que llevé a cabo, pero para mí era importante que por lo menos quedara una discriminación y al menos tal vez una pequeña duda de, entonces, ¿qué estaré evaluando? ¿Estaré evaluando a personas agresivas o realmente estaré evaluando, buscando personas con violencia? Yo soy Pilar Barraza, fue un placer, quedamos abiertos para las dudas, preguntas, sugerencias y yo sé que tal vez va a haber reclamaciones. Seguimos en el Congreso.